Hola, soy Delfina Rossi. Este es el video que viene a repasar el texto de Manrique sobre economías de aglomeración. Recuerden que hemos visto, en primer lugar, las diferencias entre la ciudad en un territorio definido con administración, con fronteras y una aglomeración en donde el territorio se vuelve difuso, pero hay vínculos entre esa ciudad núcleo y el territorio que la rodea, generalmente explicado justamente por los beneficios de esta economía de aglomeración, ¿no? Entonces, el texto de Lucía Manríquez nos va a permitir sistematizar conceptos claves de estas economías y qué es lo virtuoso en términos económicos de la aglomeración urbana. Repaso básico, ¿no? Factores de producción, tierra, trabajo, capital, que se combinan con una tecnología para producir. Lo que vamos a buscar todo el tiempo en economía es generar eficiencia, generar mejores condiciones de producción. Esto quiere decir minimizar costos, ¿no? Las empresas, cuando maximizan su beneficio, buscan minimizar costos, ¿no? Entonces, buscan continuamente lo que es producir con economías de escala, ¿sí? Cuando uno mira la curva de costos versus cantidad, las podemos dibujar como si fuese una U invertida, donde en el primer tramo tenemos economías crecientes de escala. Esto quiere decir producir más me reduce el costo unitario de producción. Luego, generalmente tenemos un periodo de costos de una economía constante, ¿sí? De escala, quiere decir que el aumento de la producción se hace al mismo costo unitario y luego me va a generar una desutilidad, una deseconomía al aumentar el costo unitario, la cantidad producida, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque hay costos fijos asociados a la producción, infraestructura, maquinaria, tierra disponible, recursos naturales, etcétera, etcétera, que me van a hacer aumentar esos costos unitarios cuando aumento la cantidad a determinado punto, ¿no? Entonces vamos a decidir producir en general en el lugar óptimo de reducción, o sea, cuando llego al límite de esta economía con rendimientos crecientes de escala, ¿sí? Esto es el concepto básico en términos económicos y ahora vamos a ver cómo eso se aplica entonces a las economías de aglomeración, ¿no? Básicamente entonces lo que estamos respondiendo es ¿por qué las ciudades concentran esta actividad económica? ¿Cuáles son estos beneficios de las aglomeraciones, ¿no? Recordemos que la ciudad es considerada como una forma de socialización de las fuerzas productivas y de densificación de las relaciones capitalistas de producción, circulación y consumo del espacio, tal como indica Castells en su texto. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que las ciudades me generan estas economías de escala, porque socializo fuerzas productivas, circulación y productos, ¿no? Al mismo tiempo, como indica el texto de Lucía Manríquez, William Strange en su texto del 2005 indica que la aglomeración urbana es la concentración espacial de la actividad económica de las ciudades. También puede tomar la forma de concentración en grupos industriales o centros de empleo de una ciudad. Bien, entonces vamos a repasar qué es para Lucía Manrique en estas fuentes de economías de aglomeración los principales tipos de economía de aglomeración, mecanismos teóricos y la evidencia empírica, y luego algunas conclusiones. Voy a intentar ir poniendo algunos ejemplos para que esta ilustración sea más sencilla, pero obviamente en la clase anterior ya hemos hablado particularmente de la ciudad de Quilmes. Recordemos que estamos en la Universidad Nacional de Quilmes, en donde allí ya identificamos un poco estos beneficios de la economía de aglomeración y las dificultades que también hay en un centro urbano como Quilmes frente a este desarrollo alrededor también de la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Bien, entonces, como les decía,
Las economías de aglomeración se califican, según Lucía Marríquez y la revisión bibliográfica que hace, en tres tipos, que son aquellas que son economías, y cuando decimos economía, piensen todo el tiempo en estos rendimientos crecientes a escala, piensen en estos beneficios asociados a la producción, ¿no? Entonces decimos que tenemos economías de aglomeración internas a la empresa. Cuando una empresa se sitúa en un lugar, lo hace para reducir costos de producción. Pensemos en la planta de Toyota en Zárate. Bueno, cómo el acceso a la autopista, el acceso a una mano de obra calificada, que ya hace mucho tiempo que hay producción automotriz ahí, etcétera, le genera beneficios a la producción de Toyota en ese lugar y se sitúa ahí y no en otro lugar por esas economías internas de la empresa. Luego tenemos economías que se llaman externas a la empresa y aquí hablamos de dos tipos, de localización y de urbanización. Localización, estamos hablando de los beneficios que tienen varias empresas al ubicarse en un mismo territorio, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que hay un incentivo planificado del gobierno de la ciudad para que se sitúen empresas de software y de tecnología en un territorio rezagado de la ciudad de Buenos Aires, pero también podemos pensar en los parques industriales que hablábamos en la clase sobre Quilmes, ¿no? Luego, la segunda economía de aglomeración del tipo externa que tenemos es la economía de urbanización, que tiene que ver con que diferentes industrias, no necesariamente que se dediquen a lo mismo, se sitúen en una ciudad para justamente poder hacer uso y generar reducción de costos de acceso a finanzas, acceso a contactos, a publicidad, a industria, a servicio, sinergias, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas sinergias según este tercer aspecto del texto, que son los mecanismos teóricos, ¿no? Em, y déjenme primero aquí hacer una salvedad sobre el enfoque teórico de Lucía Manríquez en esta revisión bibliográfica, que está muy situada en los aportes de la teoría, tanto macro como microeconómica, desde una mirada neoclásica, ¿sí? Ya todo el tiempo está haciendo referencia a modelos macros de Krugman, de Lucas, de Banerjee, que son economistas muy fuertes en el desarrollo de modelos, ¿no? El texto que ustedes leen no tiene ni un número, ni una ecuación, nada de álgebra, pero está citando todo el tiempo teorías neoclásicas y por tanto el aspecto quizás más social de economía política está ausente en esta revisión bibliográfica. Me parece que es indispensable que lo sepan, que lo puedan ejemplificar, pero sin embargo, las categorías que utiliza para poder modelizar estos aspectos de la economía de aglomeración, me parece que siguen siendo óptimos para nuestro curso, ¿no? Entonces, como les decía, hace referencia a un paper de Duranton y Puga del 2003 que identifica tres mecanismos micro que explican estas economías de aglomeración, ¿no? Sharing, matching and learning, ¿no? Sharing obviamente quiere decir compartir el consumo de insumos, de infraestructura, servicios entre empresas, ¿no? Nuevamente la idea de un parque industrial, de una zona industrial planificada. Muchas veces cuando son parques industriales directamente privados, son las empresas que deciden generar esa economía de localización y compartir costos o ponerse de acuerdo para que llegue, por ejemplo, el gas a determinada zona o que haya una línea de media tensión de electricidad para fomentar la producción. Matching, que implica el mejor emparejamiento, ¿no? El encontrar uno con otro entre quienes, entre trabajadores y empleadores. Recordemos que está haciendo referencia a un Nobel de Economía
que escribe sobre Search and Matching, ¿no? La dificultad de buscar y encontrar el trabajador óptimo. Esto explica la combinación muchas veces de los centros industriales y de producción con el aglomerado de universidades, pero también de universidades técnicas, de lo que llamamos los centros de formación profesional. Se arma en el aglomerado estas capacidades para poder dar una respuesta a la demanda de trabajo por parte de las empresas, ¿no? Y por último, learning, el aprendizaje colectivo y difusión de conocimientos. Acá el ejemplo estrella quizás es Silicon Valley, ¿no? Cómo el espacio físico actúa como mecanismo de transmisión de conocimiento entre universidades, startups, empresas tecnológicas, los que tienen los recursos para incubar proyectos y por tanto el capital allí también, y esta sinergia positiva que por tanto esta economía de aglomeración en esos procesos, ¿no? Entonces, sharing, compartir insumos, matching, encontrar los trabajadores que las empresas necesitan, learning, aprendizaje conectivo y difusión del conocimiento, ¿no? Em, Frente a esta categoría, luego la autora hace referencia a cierta evidencia empírica, cita particularmente el texto de Rosenthal y Strange de 2003, en donde habla del caso de input sharing, que es un estudio que muestra que las industrias más concentradas tienden a compartir insumos, ¿sí? El ejemplo acá es la industria automotriz en Detroit. Bueno, podemos pensar también en esa industria automotriz acá en la Argentina. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es el parque industrial recientemente creado de el mueble y la madera en Berazategui, por ejemplo, o tenemos la combinación Parque Industrial de Pilar, por ejemplo, es bastante intensivo en todo lo que es em, farmacéutica y bioquímica, etcétera, y ahí tenés qué pasa con los residuos de esas industrias, el tratamiento de esos residuos, bueno, compartir esos inputs y esa problemática. Los spillovers, que quiere decir externalidades del conocimiento, ¿no? Y ahí hay una relación muy potente entre la concentración urbana y la innovación. Podemos pensar en, así como pensábamos en Silicon Valley, en las empresas de biotecnología y de salud alrededor del MIT en Estados Unidos, o el efecto del 22 arroba, el distrito tecnológico de la ciudad de Barcelona, o también los ejemplos que estábamos nombrando acá en la ciudad de Buenos Aires y obviamente la situación del pooling del mercado de trabajo. Un ejemplo puede ser qué pasa en Sao Paulo con trabajadores y que si una empresa cierra en la industria paulina, ¿no? Bueno, esos trabajadores quedan disponibles para que sean fácilmente contratados por otros. También podemos pensar quizás en los distritos más europeos, en donde se da también esta sinergia gracias a los mecanismos eh, eh, de formación de la mano de obra de un Estado presente, ¿no? Bueno, en definitiva, las economías de aglomeración explican por qué las ciudades son motores de crecimiento y por qué se genera esto alrededor de las ciudades, ese territorio difuso de la aglomeración, cómo tiene en sí mismo motores que generan este crecimiento económico, estas economías de escala y por tanto, ¿por qué es interesante para las empresas justamente producir en los centros urbanos, producir dentro de este tejido de economía de aglomeración? Que por supuesto el desafío que tenemos hacia adelante es pensar
¿Qué efecto va a tener las telecomunicaciones en tiempo real, ¿no? El famoso 5G sobre estas economías de aglomeración. S- Es cierto, digo, lo dejo planteado como problemática para pensar que la comunicación avanza muy rápido, que tenemos ciudades globales, intercomunicadas, conectadas con telecomunicaciones, pero también es cierto que hay algo de la trama de lo físico, del encuentro, del conocimiento, de la cultura alrededor de esos centros de sociales que se arman alrededor de lo económico, que siguen teniendo una materialidad que pareciera que las telecomunicaciones aún no pueden sustituir, pero nos obliga indudablemente a pensar si se modificará parte de estas economías de la aglomeración, el grado de utilización de la tecnología, ¿no? De la IA, de los procedimientos algorítmicos, del conocimiento, de las telecomunicaciones, el 5G, la comunicación muy rápida y efectiva en un montón de cosas. Bueno, esa será una pregunta hacia adelante entonces que nos deberemos responder.